Los seres humanos hemos practicado el ayuno desde tiempos inmemoriales, ¿cierto? ¿Sí? Las culturas milenarias como la china o incluso la hebrea, los judíos han practicado el ayuno con distintos propósitos, pero lo han practicado a lo largo de su historia. Incluso muchos animales, no sé si lo has notado, muchos animales practican el ayuno como una forma de curación. Cuando están enfermos no comen, se abstienen, como una forma de desintoxicación. Pero hemos venido hablando de estas tres actividades secretas, ¿no? ¿Se acuerdan? La primera era dar en secreto, la segunda, orar en secreto, y la tercera, ayunar en secreto. Busca en tu Biblia Mateo capítulo 6, por favor. Y el Señor Jesucristo la incluye. El Señor Jesucristo incluye esta actividad llamada o denominada ayuno dentro de estas tres cosas que Él menciona que debemos hacer en secreto. En secreto, delante de Dios. Dice Mateo 6, 16. Dice, cuando ayunes, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Cambian su semblante para mostrar a los hombres, para que se les note que están ayunando. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Para que no se lo muestres a los hombres, para que se lo muestres a tu Padre que ve en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces el Señor otra vez, el Señor da por hecho que vamos a hacerlo. Cuando des, dice, cuando ores, cuando ayunes. Quiere decir que eventualmente o lo hacemos con regularidad, o por si alguna vez se te ocurre hacerlo, cuando lo hagas, hazlo de manera que nadie lo note. Hazlo de manera que sea un asunto entre tú y Dios. Que nadie lo vea, que nadie se dé cuenta de que lo estás haciendo. Y podríamos hablar largamente, yo podría hablar largamente en este momento, en este punto, sobre los beneficios, la cantidad de beneficios fisiológicos del ayuno. Hoy en día se saben una cantidad de cosas impresionantes sobre este tema del ayuno, todos los cambios y todos los beneficios que trae a la salud ayunar. Es impresionante, pero no me voy a meter en eso, porque el ayuno, bíblicamente hablando, no está hablando no nos habla de los beneficios físicos, que los tiene, sino con asuntos, como vamos a ver hoy, profundamente espirituales. Entonces, quiero que vengas conmigo, vamos a repasar el relato bíblico de algunos hombres que ayunaron en la Biblia, algunos creyentes que ayunaron. Entonces vamos primero a Deuteronomio capítulo 9, verso 9, Deuteronomio 9:9. Dice, está hablando Moisés, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, ¿se acuerdan los 10 mandamientos? ¿Sí? ¿Todos se ubican? Eso fue en el monte de Dios, allá arriba, ¿sí? Las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros. Estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches. Y hasta ahí ya sería un versículo muy impresionante, pero luego lo redondea y dice, sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Sucedió que al fin de los 40 días
y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Wow, qué pasaje, ¿no? Yo he meditado mucho en esto, no sé si tú lo has hecho, espero que sí, seas de los que meditan en lo que leen, pero yo he meditado mucho en esto y me he querido imaginar a Moisés en el monte ahí arriba trepado, solo, en la presencia de Dios solamente, 40 días y 40 noches. Yo a veces me pongo a orar, digo, hoy voy a orar. Y me pongo a orar, ¿verdad? Y empiezo orando por uno y por el otro y hago mi lista, ¿verdad? Y ya después de un rato, todo te veo el reloj y digo, 12 minutos. Y entonces digo, no, voy a seguir orando y me pongo a orar otro rato y después de otro rato, todo te veo 27 minutos. 40 días en la presencia de Dios, ahí esperando. ¿No se nos relata que hubieran tenido algún tipo de conversación él y Dios? Probablemente. No se nos relata. ¿Cuántos días crees que pudieras tú tomar en un retiro personal, espiritual, para estar y buscar y estar en la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo se te ocurre? ¿Un día? ¿24? ¿Una semana? Dice Lupita. Cuando mucho, una semana. 40 días. Pero no nada más estar ahí, sino sin comer y sin beber. Este se llama, los que hoy saben de eso, ayuno seco. No está recomendado hacer este ayuno. Y estoy convencido de que esto es un asunto sobrenatural que vivió él por estar en la presencia de Dios en el monte. Porque de otra manera pudo haber muerto. La presencia de Dios de alguna manera le sustentaba y lo hidrataba, no sé cómo. Pero sobrevivió, pero no nada más sobrevivió. Luego, en el versículo 16, más abajito, estamos en el 11, me voy a brincar al 16, nos describe, tú luego lo lees en tu casa, espero que sí lo hagas, cómo baja del monte, porque Dios le dice, baja porque tu pueblo ya se corrompió y hicieron un becerro de oro y entonces, etcétera. Y luego en Deuteronomio 9:16 dice, y miré y aquí habías pecado contra Jehová vuestro Dios, os habíais hecho un becerro de fundición apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. Entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis manos y las quebré delante de vuestros ojos. Rompió las tablas al ver la idolatría y cómo se habían vuelto el pueblo tras los becerros, ¿verdad? Y el becerro de oro y cómo estaban, no, y rompió las tablas. Pero luego dice, y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Todos ustedes conocen el relato. En la segunda vez dice que le pidió a Moisés, le dijo, ahora lábrate las piedras, ¿no? Le dio la chamba de labrar las piedras y luego subir y se las volvió a escribir o a dictar Dios, ¿no? Este evento ocurrió 2 veces seguidas. No sabemos cuánto tiempo pasó entre la primera vez que bajó y la segunda que volvió a ir, pero fueron 2 ayunos de 40 días y 40 noches secos. Wow. ¿Qué piensas del ayuno? ¿Qué piensas del ayuno? Hoy en día se sabe que personas atrapadas en terremotos, en edificaciones que han caído, o incluso en minas, personas que han quedado atrapados en las minas, han logrado sobrevivir hasta 2 meses. Hasta 2 meses sin comer. El cuerpo humano es increíble. Dios nos ha dado una capacidad impresionante. Y yo he platicado con algunos, y pensar en la idea de dejar de comer un tiempo al día es una aberración espantosa. ¿Cómo se te ocurre del disparate de que deje de cenar?
2 veces bajo los escombros de un edificio, de un terremoto. Las historias ahí están, aquí en la Ciudad de México. Ahora que ustedes saben, ¿no? Hasta Akane sabe del tema. Alguien más que vemos orando y ayunando en las Escrituras es el Señor Jesús. ¿Se acuerdan de ese pasaje en Mateo 4:1? Cuando Él iba empezando su ministerio, que fue menester y fue necesario, como el segundo Adán, como el segundo hombre representante de la raza humana, tuvo que ser tentado por el diablo. Se lo saben, ¿verdad? Mateo 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 2 días, 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí tenemos uno de los principios universales, bíblicos, teológicos más grandes que te puedas imaginar. La vida del hombre no nada más es física. Es lo que está diciendo el Señor Jesús. No nada más es lo físico, sino también lo espiritual. Y el alimento para el espíritu es la palabra. Es la palabra. Pero este momento cumbre en la vida del Señor Jesucristo viene después de 40 días. Este momento de tentación, estoy convencido que Dios, el Padre, no le dio permiso a Satanás de acercársele hasta el 40º día. No sé por qué, pero al final de los 40 es cuando viene. Ya tenía 40 días y ya tuvo hambre, y entonces aparece el diablo y dice: oye, ¿por qué no sacias tu necesidad? ¿Por qué no le das al cuerpo lo que pide? Porque así dice el dicho, ¿no? Al cuerpo lo que pida. ¿Sí o no? ¿Lo han oído? Dale. Y él dice: no, porque no nada más el tema es físico. ¿Tenía hambre? Tenía. ¿Podía convertir las piedras en pan? Por supuesto que podía. Y viene el diablo y se lo propone, con hambre y con el poder, y dice: por ahí no va la cosa. Y nos enseña un principio increíble que yo y Iván y los que nos paramos aquí a compartirles, les suplicamos que lean, que estudien, que analicen, que se metan en las Escrituras, que coman, que se alimenten de las Escrituras todos los días. ¿Sí, verdad? ¿Sí nos han oído decirlo? Ya chale o ya chole, ¿no? De tanta repetición de la misma cosa. Luego en Mateo 17 el Señor también lanza un bombazo. De esas cosas que el Señor soltaba de repente, que yo digo que son como bombas así con onda expansiva y todo. En Mateo 17:14 es un relato aquí que dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Imagínate para este cuate, ¿no? Que es lunático. O sea, andaba en la luna todo el tiempo, ¿no? Y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y yo lo traigo a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Y el papá y yo me imagino cantando y danzando aleluyas, ¿no? ¿Sí o no? Viendo entonces los discípulos a Jesús, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. ¿Por qué? Por vuestra poca fe. No les dijo ahí porque no estaban ayunando, ¿verdad? No les dijo eso. Él les dijo: por vuestra poca fe. ¿Cuál era el problema? La poca fe. O la fe, era un asunto de fe.
Porque de cierto os digo, si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. ¿Y cómo termina? Y algunas cosas os serán imposibles. Define nada. ¿Qué es nada? Aquí. Pero luego saca la granada y la hace explotar. Y dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y este pasaje es un pasaje complejo, porque muchos cristianos hemos interpretado esto, o lo han interpretado esto como que está hablando de que este género demoníaco no puede salir más que con oración y ayuno. Pero Jesús no atribuyó la falta de poder para liberar al demonio a la falta de oración y de ayuno, sino a la falta de fe. Entonces pudiera ser que se está refiriendo a este género de fe. Pudiera ser, para poder hacer este tipo de cosas maravillosas. Pudiera ser. Ahí les dejo la idea. No tengo una respuesta. Pudiera ser que se refiere a que este género demoníaco nada más sale con oración y ayuno, o a que este género de fe, este tipo de fe que se requiere para este tipo de cosas, se requiere oración y ayuno. Pero los cristianos no estamos dispuestos a ayunar. A veces ni a orar. Porque cuando oramos, algunos ni lo queremos, porque no oramos. Pero cuando ayunamos, también. Ayunar también te cambia. Los líderes de la iglesia también ayunaban. Búscalo conmigo en Hechos 13. ¿Sí vienes conmigo hasta aquí? ¿Vamos juntos? ¿Le seguimos? ¿O ya le paramos? Le corto aquí. Ya le decimos allá, Joe, despedimos la cámara. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y el metiche, este último en la cola de la lista, Pablo. Ministrando esto al Señor, dijo el Espíritu Santo. Me brinqué algo, ¿no? ¿Están leyendo conmigo? Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces les impusieron las manos y los despidieron, habiendo ayunado y orado. Si ves la importancia del ayuno, y tú dirías a lo mejor precozmente, porque habemos algunos así, ¿verdad? Decimos, no, Pedro, pero ahí le está hablando a los líderes de la iglesia, así que Iván, a ayunar, compadre. Y ni se hace loco, Iván, como que no oye. Está hablando a los líderes, por supuesto, pero es una práctica importantísima de la iglesia. Ante las grandes decisiones, se requiere que los líderes primero oremos y ayunemos. Como que el ayuno y la oración te ponen en una sintonía, en una conexión, en un estatus distinto. Como que estás más próximo o eres más proclive a conectar bien con las cosas del Señor y del Espíritu Santo. Porque fue cuando ayunaron que dijo el Espíritu Santo. La pregunta enorme ahí teológica es, ¿y si no hubieran ayunado? Como dice, ¿no? Así dice el versículo 2, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Si le quitas lo de ayunando, ¿hubieran oído lo que el Espíritu Santo tenía que decir? ¿Quién sabe? No sabemos. Sería especular, decir que no o que sí, ¿no? Pero de cualquier manera, ayunar. Lo hicieron. Y luego lo rematan el 3, que dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, los comisionaron para la obra misionera, y entonces se fueron. Luego en el capítulo 14, en el versículo 23, 14:23, dice, y constituyeron ancianos los
después de que apedrearon a Pablo y de que se puso fea la cosa, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado, los encomendaron al Señor en quien habían creído. No leí completo. ¿Cómo dice? Ay, dije, ¿cómo dice? Como dice Luis Miguel, ¿verdad? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. La pregunta aquí es ¿cuánto acompañamos nuestras oraciones con el ayuno? Sería muy importante acompañarla, ¿no? ¿Qué piensas? No, Pedro, no andes predicando sobre el ayuno, háblanos de comer. Es más padre comer. Luego Pablo en 2 Corintios. Estos dos pasajes que te voy a compartir son muy impresionantes porque Pablo hace un relato de todas las vicisitudes y todas las cosas por las que tenía que haber pasado o por las que pasaron, y estoy seguro que muchos de nosotros podríamos incluir algunas de estas cosas en nuestra propia vida. No todas, pero algunas. Fíjate lo que dice primero en 2 Corintios capítulo 6, verso 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado o no se puedan burlar de nuestro ministerio. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en pureza, en ciencia. ¿Qué pasó, Humberto? Me brinqué, ¿verdad? En ayunos, pero ¿cómo se te ocurre incluir en esta lista los ayunos? ¿Qué tiene que ver? Mejor dinos, ¿verdad? En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos mas que vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. ¡Qué pasaje! ¡Qué joya! ¡Qué maravilla! ¿Y qué dice? El ayuno era parte, fue parte. Y no está en singular, está en plural. Muchos ayunos. Porque las circunstancias y las situaciones que van ocurriendo en nuestras vidas requerirían muchas veces de ayunar. Algún proyecto, algún problema personal, familiar, matrimonial, con los hijos, con un parto. Pues ayunar, Henry. Ella no puede, pero tú ¿qué tal? ¿Cuánto falta para el parto? Ahí está, mira, Moisés fueron 40. Tienes un margen brutal, hijo. Capítulo 11, versículo 22 de ahí mismo de Corintios. Segunda a los Corintios dice: ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Las tres cosas es lo mismo, por cierto. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. No me imagino. Por cierto, 1 noche en alta mar, náufrago, no me imagino. Yo desde el hotel así veo la noche, veo el mar en la noche y me da miedo, imagínate. Allá adentro flotando, ¿no? Qué cosa, ¿no? 3 veces he sido, versículo 26. Dice: en caminos, muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, peligros en la plaza, en el centro comercial, afuera de tu casa, saliendo del súper, peligros. Por todos lados había peligros. Y por todos esos he pasado, y en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos.
en frío y en desnudez. ¿Cuántos ayunos? Muchos. Entonces, mis amados, el ayuno parece tener ciertos efectos. Yo le llamo a estos efectos abrir canales, porque no quiere decir portales, porque es otro tema, pero abrir canales en el mundo espiritual. Abrir canales en el mundo espiritual. ¿Se acuerdan de Cornelio? ¿Qué? Cornelio, vamos a Hechos 10. Recibe la visita de un ángel. Recibe la visita de un ángel que viene y le dice: oye, lo que estás haciendo, ya Dios tomó cuenta de lo que estás haciendo. Manda a traer a Pedro. Y entonces van a traer a Pedro a casa de Simón Curtidor, ¿se acuerdan? En Jope, y van y bla, bla, bla. Ya saben lo demás, ¿no? Hechos 10:30. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, ¿cómo estaba? En ayunas. ¿Y qué estaba haciendo? Orando. Vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Y tú puedes leer el resto de la historia. Pero ve qué interesante que Cornelio recibe la visita de un ángel estando en ayuno y orando. Insisto, el ayuno y la oración son actividades predominantemente espirituales que pueden abrir canales, que puede cambiar el entorno de lo espiritual. ¿Quieres descubrir el poder de Dios en tu vida para administrar tu cuerpo? Te lanzo el reto: ayuna y lo verás. Te lo firmo. Daniel, ¿se acuerdan de Daniel? El que recibe toda aquella revelación escatológica de la que tanto nos enseña hermano Iván. ¿Sí? ¿Y Daniel? ¿Ubican? ¿Han leído el libro de Daniel? Hay que leerlo. ¿Sí? Léanlo. Daniel es un libro maravilloso. Hay que leerlo. Se lo recomiendo. Daniel 9:3 dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. O sea, en son de duelo. Eso es lo que quiere decir ayuno y con silicio y ceniza. Estoy de duelo, pero dice: buscándole en oración y ayuno. Es muy importante el tema del ayuno en nuestras vidas. Yo tengo 41 años de convertido y no he oído una sola prédica en mi vida sobre el ayuno. Y esta es la primera vez en 40 años que tengo predicando que predico del ayuno. ¿Sabes por qué? Porque el chamuco no quiere que ayunemos. Mejor que no hablen de eso. Mejor que cierren sus oíditos y que no lo practiquen. Porque cuando lo practicas, ¡ja! Tremendo. Entonces estamos hablando de una actividad principalmente espiritual, pero quiero ir cerrando aquí. Todavía no es mi conclusión, pero quiero ir cerrando diciendo que es una actividad peligrosa. ¿Quieres oír de esto? ¿Por qué es una actividad peligrosa? Búscalo conmigo en Isaías capítulo 58, versículo 1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Cualquier parecido con la iglesia moderna es mera coincidencia. Mera coincidencia.
Versículo 3. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Ese era un reclamo de los hebreos, de los judíos, que decían ayunamos y no nos pelaste, Señor. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Wow. ¿Sí leí bien, verdad? Versículo 4, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oído en lo alto. No puedes combinar una vida espiritual con una vida carnal. No puedes combinar la complacencia con el pecado y pretender que porque ayunas y oras ya vas a ser atendido por Dios. No te engañes. Se llama congruencia. ¿Es tan simple? A ver, repite conmigo. Congruencia. Congruencia espiritual. Yo no puedo vivir en pecado y hacer caso omiso de lo que Dios me pide que no haga y luego decirle, oye, oro y no me pelas. Y ayuno y no me haces caso, me humillo mi alma y tú ni te das por entendido. ¿Qué pasa contigo, Señor? Pero a Dios no le podemos jugar el dedo en la boca. No se puede. No se puede. No podemos creer que porque ayuno, Dios tiene que hacer lo que le estoy pidiendo que haga. Espérame tantito. ¿Y cómo andamos? ¿Sí estamos o no? Versículo 5. ¿Es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre su alma? Que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? O sea, es andar a ayunar, es andar así todo. ¿Eso es el ayuno? ¿Es el día agradable? O sea que Dios ve el ayuno como una cosa agradable. Y no es así, dice, así no debe ser. Sigamos leyendo. No es más bien el ayuno que yo escogí: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces, y solo entonces, versículo 8, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos, tu familia, edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para andar. Y tú luego sigues leyendo porque es delicioso leer la Biblia. ¿Sí o no? ¿O no? Soy yo el único que lo disfruta aquí, parece. Una delicia la escritura. ¿Sí puedes verlo? ¿Ves lo que está diciendo Dios? ¿Quieres todas estas cosas maravillosas y una vida increíble y el pastoreo de Dios y el cuidado de Dios y la protección de Dios? Entonces no hagas las dos cosas al mismo tiempo. No maltrates a tus empleados y hagas ayuno al mismo tiempo y todo quebrantado. Así no es. Mejor primero trata bien al viene y al que te barre y al que te jardinea, y trata bien a tus empleados o a tu gente, trata bien a los demás, y entonces cuando ores y ayunes, el Señor va a decir, aquí estoy para ti. ¿Qué Dios tan congruente tenemos, verdad? ¿No les encanta Dios? Sí, ¿verdad? Maravilloso el Señor. Pero ahora sí concluyo, querido Caleb, ya me estaba esperando, Caleb. ¿Qué tal los beneficios? ¿No?
Voy a terminar con esto y ponme atención. Y si todo lo demás que he dicho no has puesto atención, así, aquí sí pon atención. Como en todo lo relacionado con nuestra vida espiritual, te recomiendo que si vas a ayunar, lo hagas como resultado de tu comunión con el Señor. ¿Lo repito? Como todo lo relacionado con tu vida espiritual, si vas a ayunar, ayuna como resultado de tu comunión con Dios. Si no, no ayunes. No se te ocurra. No vas a poder. La carne te va a cobrar una factura violenta y te va a hacer pedazos. Pero si es resultado de tu comunión con Dios, y Dios es el que te está diciendo, ok, ahora sí vamos con el ayuno, éntrale. Te lo recomiendo. Porque para entonces seguramente el Señor ya te dijo dónde hay que apretar la tuerca. Seguramente ya te dijo, ¿quieres ayunar? Muy bien, espérame tantito, vamos perdonando a la suegra primero. ¿Qué te parece? No, mendiga vieja desgraciada, es que me las debe, que ojalá y se muera. Entonces no ayunes. No ayunes. Oye, pero ¿quieres ayunar? Muy bien, vamos a dejar de agarrar ese dinerito que no es tuyo, ¿verdad? No, pero es que nadie se da cuenta y es una maravilla, y de aquí comemos todos, y diezmo grande. Así no ayunes. ¿Sí lo ves? No puedes ayunar con rencor, con odio, con mala vibra en tu alma, en tu corazón. No lo hagas, no te metas en eso. Si lo haces, que sea porque Dios ya te dijo, órale, luz verde, va, tú y yo, y hazlo en secreto. Que nadie sepa cuándo estás y cómo estás y cuánto tiempo llevas. Si un día, si 2 días, si 3 días, si medio día, si un tiempo, si 2 tiempos. Y si además quieres checar en internet todos los beneficios fisiológicos del ayuno, pues eso es además. Pero es lo de menos. No puede ser más claro, mis amados. Romanos 14:5. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Cómo debes estar? Convencido, se llaman convicciones, tener convicciones. Los jóvenes de ahora no tienen convicciones. Ustedes que tienen hijos chiquitos, Enrique, apúntalo. El propósito de educar a nuestros hijos es crear convicciones en ellos. Porque si tú los acostumbras a que te sigan a ti porque estás ahí, ya la regaste. Que te obedezcan porque estás presente, y aquí está tu madre, y aquí está tu padre, obedece, escuincle latoso. No. Tienes que enseñarles a adquirir convicciones y aprender a obedecer, aunque mi mamá no esté en varios kilómetros a la redonda. Estoy allá en casa de mi abuelita, en casa de mi tío, y me porto bien porque tengo convicciones. He aprendido principios. No le tengo miedo a la autoridad, tengo temor de Dios. Versículo 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Si no vas a comer, que sea para el Señor, que sea un asunto espiritual, que sea una cosa entre tú y Dios. El que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Y tú no vas a cenar, no, gracias a Dios no voy a cenar. Ay, tan raro tú. ¿Sí? ¿Sí estás? ¿Se vale comer? ¿Se vale no comer? ¿Y se vale estar agradecido igual que el que sí come? ¿Y es igual el que no come que el que come? ¿Qué tiene de problema? No, pues es que me cae gordo que tú no comas y yo sí coma. Pues es que cada quien.
Cada uno esté convencido en su propia mente. Versículo 7: porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Estamos hablando del señorío de Cristo, el propósito de la resurrección de Cristo. ¿Cuál fue? Ser Señor, gobernar nuestras vidas, señorear nuestras vidas, dirigir nuestras vidas, movernos a orar, ayunar y también a todo lo demás, a compartir el evangelio y las buenas nuevas de salvación, a perdonar, a hacer luz para los que no lo conocen. Colosenses 3, y con este termino. Colosenses 3:23. ¿Listos? Leamos. ¿Listos, verdad? Sí, vamos a leer juntos. Dice: y algunas de las cosas que hagáis, hacedlas de corazón. Algo de lo que hagas, hazlo de corazón, por favor, como para el Señor. Pero no dice así, ¿verdad? ¿Qué dice? Y todo lo que hagáis. ¿Define todo? Todo. ¿Lavar los trastes? ¿Ir a trabajar? ¿Manejar? ¿Subirte a un camión? ¿Contratar al jardinero? Lo que se te ocurra. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Pero también lavando los trastes sirvo al Señor, o barriendo ahí el pasillo, o trapeándole, o poniendo una lavadora, o tendiendo la ropa, o lavando el coche, o también sirvo al también. Porque estamos hablando de que Cristo resucitó, murió y resucitó para ser Señor de nuestras vidas, para gobernarlo todo. No nada más el domingo un ratito y entre semana dale vuelo a la hilacha. No. Es todos los días, 24/7. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, muchas, por estas escrituras, porque tú dijiste, Señor, que cuando oremos lo hagamos en secreto. Claro, Señor, lo entendemos un poquito más ahorita, Señor. De orar para ti, de ayunar para ti, de dar para ti, de hacer todas estas cosas en secreto entre tú y nosotros, para que todo lo espiritual que deba ocurrir en el ínter ocurra, Señor, para que nos muevas y nos redargullas y nos convenzas y nos cambies y nos transformes. Señor, muévenos a cada uno hacia donde nos quieras mover. Si es a orar, si es a dar, si es a ayunar, pero que seas tú y que lo hagamos para ti, entre tú y cada uno de nosotros, y que seamos congruentes espiritualmente. Y Señor, si alguien de los que estamos aquí no te conoce y no tiene la seguridad y la garantía del perdón de sus pecados y la vida eterna, que tu Espíritu Santo siga convenciendo, siga redarguyendo, Señor, y que logres rescatar, que logres transformar, que logres tomar esta vida o estas vidas y hacerlas nuevas. Gracias, Señor. Gracias. Te bendecimos, te adoramos. En el nombre de Jesucristo. Amén. A los que nos siguen allá de aquel lado de la pantalla, un abrazo grande, que Dios les bendiga. Si el Señor quiere, nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.